Capítulo 1. Los hijos del sol y el maíz, 2000 a.C. 1000 a.C., en lo profundo de las selvas que hoy llamamos Chiapas, Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras, cuando las montañas aún hablaban con los vientos y los ríos corrían con sabiduría antigua, un pueblo comenzó a despertar. Eran los primeros mayas, herederos del maíz, hijos del fuego y la lluvia. Su mundo era un espejo del cosmos, y su tiempo, una danza cíclica entre la vida y la muerte, entre los dioses y los hombres. Corría el año 2000 a.C. cuando aldeas humildes hechas de palma y barro comenzaron a aparecer a orillas de los ríos Grijalva, Motagua y Usumacinta. Estos pequeños asentamientos no parecían, en apariencia, los precursores de una de las civilizaciones más brillantes del continente. Pero en sus corazones ya latía el germen de una cultura única, una que convertiría las estrellas en calendario, los templos en montañas sagradas y la palabra en piedra. Los antiguos mayas eran agricultores. Su dios era el maíz, su alimento sagrado, y su mitología contaba que los primeros hombres fueron moldeados con masa de este grano. Cultivaban frijol, calabaza, cacao y algodón, y vivían con un profundo respeto por el equilibrio de la naturaleza. No tenían oro ni grandes ejércitos, pero estaban creando algo más poderoso, una cosmovisión que iba a desafiar el tiempo. Mientras otras culturas apenas empezaban a formar tribus nómadas, los mayas ya domesticaban la selva. Construyeron caminos de tierra blanca, sacbés, y los primeros centros ceremoniales surgieron en sitios como Nacbe y Ceibal. Desde allí, los sacerdotes y sabios comenzaban a observar el cielo, el movimiento del sol, las fases de la luna, el rastro fugaz de Venus. Estos hombres no solo eran líderes espirituales, eran también los primeros astrónomos de América. En sus chozas, los mayas grababan símbolos en piedra, eran los primeros trazos de su escritura jeroglífica. Cada glifo tenía el alma de una palabra, una sílaba o una idea. Esta forma de comunicación no solo transmitía historia, también contenía poesía, mitos y matemáticas. Nadie en el continente, hasta ese momento, había logrado algo similar. Las aldeas se convirtieron en centros ceremoniales. Estos, a su vez, evolucionaron en ciudades-estado. La religión guiaba sus vidas. Los dioses del cielo y del inframundo gobernaban cada estación, cada lluvia, cada cosecha. Y para mantener el orden del universo, los mayas ofrecían rituales, danzas, ofrendas de jade, y en momentos sagrados, hasta sangre. En este primer capítulo de su historia, los mayas no eran aún los arquitectos de pirámides monumentales ni los astrónomos de precisión casi imposible. Pero ya eran algo inmenso, un pueblo que entendía que el universo tenía orden, ritmo y alma. Y estaban decididos a escribir su historia en piedra, para que el tiempo no los olvidara jamás. Capítulo 2. El despertar de los sabios, 1000 a.C. 250 después de Cristo, el tiempo corría lento entre los árboles gigantescos y los cielos estrellados del mundo maya. Entre el 1000 a.C. y el 250 después de Cristo, los mayas dejaron de ser solo agricultores y observadores del cielo. La selva comenzó a alzarse con templos, plazas y pirámides, sus ciudades adquirieron poder y significado. Y el conocimiento floreció como el sagrado árbol ceiba, cuyas raíces tocaban el inframundo y cuyas ramas alcanzaban el cielo de los dioses. Fue durante este periodo conocido como el preclásico medio y tardío, que centros como el Mirador, Nacbe, Caminaljuyo y Tikal comenzaron a destacar como núcleos de poder. En el Mirador, por ejemplo, se construyó una de las pirámides más grandes de Mesoamérica, la Danta. No era solo un edificio, era un altar a los dioses y una proclamación de grandeza frente al universo. Los mayas no eran un solo reino unificado. Su mundo era una constelación de ciudades-estado independientes, cada una con su gobernante, el Ahab, su linaje divino y su relación con los dioses. El poder político se entrelazaba con el poder religioso, y la clase sacerdotal se convirtió en la dueña del tiempo. A través del estudio celeste, los sabios registraban los ciclos del sol, de la luna, de Venus, y comenzaron a crear un calendario que aún hoy asombra por su precisión. Este fue también el tiempo en que la escritura jeroglífica se refinó. Las estelas de piedra comenzaron a mostrar no solo fechas o nombres, sino historias completas de conquistas, alianzas y genealogías divinas. El sistema de escritura maya incluía más de 800 glifos, muchos de ellos con significados fonéticos y semánticos. Era una lengua que se cantaba en los templos y se esculpía en piedra para eternizar la memoria. Los mayas también desarrollaron un sistema matemático único, que incluía el concepto del cero, algo que otras civilizaciones de la época aún no habían concebido. Con puntos, barras y caracoles. Podían registrar fechas, cálculos astronómicos y ciclos ceremoniales. Este conocimiento no era solo intelectual, era profundamente espiritual,
sabían que para conocer a los dioses, debían conocer los ritmos del cosmos. La religión era el eje de toda existencia. Los dioses mayas no eran estáticos, eran parte de una red de relaciones, transformaciones y energías. Había dioses del maíz, del sol, del inframundo, del cielo nocturno, del sacrificio, del agua. Los mitos narraban epopeyas como la de los gemelos Hunahpu e Izbalanque, quienes bajaron al inframundo para vencer a los señores de la muerte. Estas historias eran contadas en códices pintados y cantadas por los sacerdotes durante las ceremonias. Entre las ciudades también surgieron conflictos. La guerra era ritual, política y religiosa. Capturar a un enemigo noble significaba más que derrotarlo, implicaba tener una ofrenda digna para los dioses. Por eso, los mayas practicaban sacrificios humanos, sobre todo durante eclipses, sequías o fechas cósmicas importantes. El sacrificio no era visto como crueldad, sino como una forma de devolver la energía vital al universo. Así, al llegar el 250 después de Cristo, los mayas ya no eran solo sabios observadores del cielo. Eran maestros del tiempo, arquitectos de templos ciclópeos, escritores de piedra y matemáticos del alma. Habían convertido la selva en un códice viviente. Y apenas estaban comenzando su época más brillante. Capítulo 3. El auge del esplendor, 250-600 después de Cristo, el sol ardía con fuerza sobre las ciudades sagradas de los mayas, y en cada amanecer, el canto de los sacerdotes se elevaba con el humo del copal. Entre el 250 y el 600 después de Cristo, los mayas alcanzaron uno de los momentos más gloriosos de su historia, el inicio del período clásico. Una época donde la ciencia, el arte y la espiritualidad se fundieron en una sola voz que resonó en la selva como un eco eterno. Las ciudades-estado eran auténticos centros de poder: Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, Yaxchilán, entre otras. Tikal, ubicada en la actual Guatemala, emergió como una metrópoli de enorme influencia. Sus templos se elevaban como dedos apuntando al cielo, y sus gobernantes eran considerados semidioses que hablaban con el sol. Las estelas narraban sus victorias, sus rituales y sus linajes. La dinastía de Tikal llegó a tener más de 30 reyes, entre ellos el poderoso Hasab-Chankaabil. Calakmul, su rival, también aspiraba a la supremacía. Situada en lo profundo de la selva del actual Campeche, era un reino que mantenía alianzas y guerras estratégicas. La lucha entre Tikal y Calakmul no era solo militar, era también ideológica. Cada ciudad intentaba imponer su visión del cosmos, su conexión con los dioses, su calendario ceremonial. Los arquitectos mayas construían con precisión matemática. Sus templos tenían una orientación astronómica perfecta. Las pirámides no eran solo lugares de culto, sino también observatorios solares y lunares. La pirámide del adivino en Uxmal, por ejemplo, se alineaba con fenómenos astronómicos que marcaban el inicio de los ciclos agrícolas. La vida en estas ciudades era organizada y jerárquica. En la cima, los nobles, sacerdotes y gobernantes; en la base, campesinos, artesanos, comerciantes y obreros. Las mujeres también jugaban roles importantes, algunas eran sacerdotisas, otras regentes y hasta reinas, como la célebre Saccauca, de Palenque, madre de Pacal el Grande. Este periodo también trajo una explosión artística sin precedentes. Los murales, esculturas, cerámica pintada y estelas eran testimonio de una sensibilidad estética profunda. Las figuras eran elegantes, dinámicas, cargadas de simbolismo. Cada detalle tenía un propósito: narrar una historia, invocar un dios o perpetuar un linaje. Los códices, libros mayas elaborados en papel de corteza de higuera, contenían calendarios, mapas astronómicos, rituales y mitología. Aunque la mayoría fueron destruidos durante la conquista española, algunos sobrevivieron, como el Códice de Dresde, que revela la sorprendente precisión con la que los mayas predecían eclipses y fenómenos celestes. Sin embargo, no todo era luz. Las guerras rituales se intensificaron. Las ciudades competían por el dominio regional, los recursos naturales y el prestigio religioso. La práctica del sacrificio humano aumentó, especialmente durante las consagraciones de templos y los cambios de ciclo calendárico. Al final del siglo VI, la región comenzó a mostrar signos de tensión. Algunas ciudades empezaban a decaer, otras se alzaban. Pero aún no era el colapso. Era solo la antesala del tiempo más brillante, y también el más frágil. Capítulo 4. El cenit maya, 600-900 después de Cristo. El mundo maya alcanzó su cúspide entre los años 600 y 900 después de Cristo. En este periodo, conocido como el Clásico tardío, la civilización se tornó un fenómeno deslumbrante.
Las ciudades resplandecían entre la selva, los templos tocaban el cielo, y el conocimiento del cosmos alcanzó niveles que aún hoy nos dejan perplejos. Era la edad de oro de una cultura que había aprendido a leer el firmamento como si fueran páginas de un libro sagrado. Los centros urbanos florecieron como nunca antes. Tikal y Calakmul seguían disputándose el poder, pero también brillaban otras urbes como Copán en Honduras y Palenque en Chiapas. Estas ciudades eran algo más que asentamientos, eran santuarios del saber, observatorios del universo y vitrinas del arte divino. En ellas se erigieron templos monumentales, como el Templo de las Inscripciones en Palenque, donde fue enterrado el legendario Pacal el Grande. La arquitectura maya se volvió más refinada. Las estructuras ya no eran solo símbolos de poder, sino también obras maestras de simetría y espiritualidad. Las plazas se llenaban de relieves que contaban epopeyas, y las escalinatas se adornaban con textos tallados que narraban no solo batallas, sino sueños, linajes, profecías y visitas de dioses. La escritura jeroglífica alcanzó un nivel sin igual. Los textos mayas de este periodo son profundamente complejos, con estructuras gramaticales avanzadas, metáforas poéticas y referencias astronómicas. Cada glifo tenía un alma. Leer una estela maya era como escuchar una sinfonía del tiempo. En lugares como Copán, se alzó la escalinata de los jeroglíficos, una de las inscripciones más largas del mundo antiguo. En el plano astronómico, los mayas lograron calcular con gran exactitud los ciclos de los astros. Su calendario solar de 365 días tenía una diferencia de apenas segundos con el calendario gregoriano actual. También usaban el tzolkin, calendario ritual de 260 días, y el calendario de cuenta larga, que permitía registrar fechas que se remontaban a miles de años antes. Esta obsesión por el tiempo no era banal. Para los mayas, el tiempo era un dios que se movía en espirales eternas, y conocerlo era una forma de dominación espiritual y política. El arte, mientras tanto, alcanzó cotas sublimes. Vasijas pintadas a mano, figurillas de barro, murales vibrantes, todo estaba lleno de símbolos, colores, mitos y leyendas. El jade, considerado más precioso que el oro, era tallado en máscaras funerarias y collares ceremoniales. Las plumas del quetzal, símbolo de la divinidad, adornaban los trajes de los nobles y sacerdotes. En lo social, la jerarquía era compleja y estricta. Los nobles vivían en los centros ceremoniales, rodeados de sirvientes y artistas. Los campesinos, en cambio, habitaban los márgenes de las ciudades, pero su trabajo sostenía el sistema entero. Ellos cultivaban maíz, cacao, calabaza, algodón, y realizaban trabajos forzados en obras públicas. La religión dominaba todos los aspectos de la vida. Cada ciudad tenía su propio panteón y sus dioses tutelares. Las ofrendas incluían comida, incienso, animales y, en los momentos más importantes, sangre humana. Los sacrificios eran vistos como un acto de reciprocidad hacia los dioses. No era terror, era deber cósmico. Pero algo comenzó a tambalear en la estructura. A medida que las ciudades competían por recursos, la guerra se volvió más frecuente y devastadora. Los campos quedaban abandonados, los caminos se volvieron inseguros, y los pueblos se sumían en el miedo. En este esplendor excesivo, comenzó a germinar la semilla del colapso. Capítulo 5. El colapso que la selva susurró, 900.000 después de Cristo, el ocaso llegó no con fuego, sino con silencio. Entre el 900 y el 1000 después de Cristo, las majestuosas ciudades del sur maya comenzaron a caer una tras otra. Tikal, Copán, Palenque, todas se vaciaron. Los templos dejaron de recibir ofrendas. Las plazas se cubrieron de musgo, y el canto de los sacerdotes fue reemplazado por el lamento de la selva recuperando su trono. Fue un colapso enigmático, tan monumental como la civilización que desaparecía. No hubo un solo factor, sino muchos. Las guerras constantes entre ciudades-estado agotaron los recursos. Las alianzas se rompieron. Los enemigos se volvieron más feroces. Pero también fue la naturaleza la que habló. Largos periodos de sequía, probablemente provocados por cambios climáticos, arruinaron las cosechas y mataron de hambre a miles. El sistema colapsó por dentro. El orden ritual, tan delicadamente equilibrado, no resistió. Los mayas creían que si los rituales fallaban, el mundo se descompondría. Y eso fue lo que sintieron. La desesperanza se apoderó del pueblo. Los nobles perdieron su poder. Los templos ya no eran sagrados. Los dioses, ausentes. Muchos comenzaron a migrar hacia el norte de la península de Yucatán, donde nuevas ciudades se levantaban lejos de las sombras del pasado. Los códices dejaron de escribirse.
Las estelas se quebraron. La tradición oral resistió, pero el esplendor artístico y científico del sur maya se apagó. Es como si el tiempo mismo, que tanto adoraban, hubiera decidido dejar de moverse. Pero el colapso no fue total. No fue el fin de los mayas. Fue solo el final de una era. La cultura siguió viva en otros rincones, con otros nombres, en otros templos. El corazón maya aún latía. Solo que ahora, su voz venía desde el norte. Capítulo 6. El renacer en Yucatán, 1200 después de Cristo, cuando el sur maya cayó en el silencio, el norte comenzó a hablar. Entre el 1000 y el 1200 después de Cristo, en la península de Yucatán, surgieron nuevas ciudades que continuarían el legado: Uxmal, Mayapán, Cobay, por encima de todas, Chichén Itzá, la ciudad de los sabios, de los guerreros, de los astrónomos. Chichén Itzá no era solo una ciudad, era una visión del universo hecha piedra. Su pirámide central, el templo de Kukulcán, era una máquina cósmica. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra del sol proyectaba sobre sus escalinatas la imagen de una serpiente descendente, Kukulcán, la deidad serpiente emplumada, el vínculo entre el cielo y la tierra. La ciudad tenía un estilo arquitectónico distinto, con influencias del altiplano mexicano, lo que sugiere que hubo contacto con otras culturas como los toltecas. En el juego de pelota más grande de Mesoamérica, los muros narran la ejecución ritual del jugador vencedor, en una escena que revela cómo los mayas veían la muerte, no como castigo, sino como ascenso espiritual. La vida cultural, religiosa y científica continuó, aunque el sistema era distinto. El poder se volvió más centralizado. Las confederaciones de ciudades compartían ritos, alianzas y rivalidades. Chichén Itzá y Uxmal fueron hegemónicas durante décadas. Luego surgiría Mayapán, que intentaría unificar políticamente a los mayas del norte. Pero la espiritualidad seguía tan fuerte como antes. Los ritos, los calendarios, los dioses, todo seguía con nueva energía. El jade, las plumas, los códices, las matemáticas, la arquitectura y los mitos eran los mismos, aunque ahora reconfigurados para responder a un mundo más político, más militar, más intercultural. El renacer maya en Yucatán fue menos brillante en arte, pero más audaz en ambición. Era una segunda oportunidad para una civilización que se negaba a desaparecer. Capítulo 7. Mayapán y el último intento de unidad, 1200-1450 después de Cristo, en las llanuras del norte de Yucatán, rodeada por la selva y protegida por murallas de piedra, surgió una ciudad que intentó unificar lo que quedaba del poder maya. Su nombre era Mayapán, y entre los años 1200 y 1450 después de Cristo se convirtió en el corazón de la península, en una última apuesta por mantener viva la llama de una civilización que se negaba a apagarse. Mayapán no nació como las otras grandes urbes del pasado. No fue producto del misticismo cósmico ni de la gloria arquitectónica de los sabios astrónomos del clásico. Fue una ciudad forjada bajo el acero de la política y el deseo de control. Sus fundadores, los Cocom, establecieron un gobierno autoritario con el propósito de centralizar el poder. Su modelo era más rígido, más militarizado, pero mantenía vivos los pilares esenciales de la espiritualidad maya. El sistema de Mayapán funcionó como una liga de ciudades, uniendo en una confederación a urbes como Uxmal, Tulum, Izamal y otras más pequeñas. Durante más de 2 siglos, se mantuvo un equilibrio frágil, sostenido por alianzas matrimoniales, tributos, rituales compartidos y la constante vigilancia del poder central. La ciudad era un hervidero de diplomacia y tensión, pero también de religiosidad y ciencia. A diferencia de Chichén Itzá, Mayapán no deslumbró con grandes pirámides, pero sí con una intensa vida ceremonial. Se erigieron templos dedicados a Kukulcán, Chac, dios de la lluvia, Itzamná y otros dioses del panteón ancestral. Los sacerdotes continuaron calculando eclipses, registrando fechas en los códices y prediciendo los ciclos agrícolas. La matemática, la escritura y la medicina aún se practicaban, aunque ya no con el esplendor refinado de siglos pasados. Pero el control autoritario también sembró descontento. La familia Cocom cometió abusos, impuso cargas a otras familias nobles y alimentó resentimientos. Uno de los clanes rivales, los Sioux, alzó la voz de la rebelión. Lo que siguió fue una guerra civil que fracturó el delicado equilibrio político y religioso de la región. En el año 1441, los Sioux y sus aliados tomaron Mayapán, asesinaron a gran parte de los Cocom y destruyeron la ciudad. Las bibliotecas fueron saqueadas, los templos profanados y las murallas derribadas. Lo que alguna vez fue símbolo de unidad, se convirtió en ruina y advertencia. Los sobrevivientes huyeron hacia otras regiones, y la confederación se desintegró.
Así terminó el último intento maya por tener una estructura unificada. El territorio se fragmentó en pequeños señoríos conocidos como Batabil, gobernados por Batabob, caciques locales. Cada uno mantenía su idioma, sus dioses, sus calendarios, pero el espíritu de unidad se había disuelto. La civilización maya entraba así en una etapa de dispersión, orgullosa y resistente, pero dividida. Los mayas no habían desaparecido, pero su voz ahora era múltiple, y su poder, más simbólico que político. Sin saberlo, estaban por enfrentar un desafío que cambiaría su historia para siempre, el choque con un mundo que llegaría del otro lado del mar. Capítulo 8. El presagio de los hombres blancos, 1450-1511 después de Cristo. A medida que se acercaba el siglo XVI, las tierras mayas vibraban bajo un silencio distinto. El colapso de Mayapán no solo había fragmentado la región políticamente, sino también espiritualmente. Los sacerdotes seguían invocando a los dioses, los calendarios seguían marcando fechas sagradas y las ciudades continuaban celebrando ceremonias, pero había un presentimiento que se repetía en los sueños de los sabios: los dioses viejos serán puestos a prueba. La tierra escuchará una lengua extraña y el maíz llorará sangre. Las profecías, tejidas en códices y en los cantos de los chilanes, hablaban de un tiempo de oscuridad. Se decía que llegarían hombres de piel blanca, con armas que rugían como truenos, montados en bestias jamás vistas y protegidos por dioses de guerra. Nadie entendía bien estos presagios, pero algo cambiaba en el aire. Y cuando finalmente ocurrió, fue tan devastador como los antiguos lo habían temido. En 1511, un navío español naufragó frente a las costas de Yucatán. De los sobrevivientes, 2 marcarían el inicio de una nueva era para los mayas: Jerónimo de Aguilar, quien luego serviría como intérprete para Hernán Cortés, y Gonzalo Guerrero, quien fue capturado por los mayas. Se adaptó a su cultura, se casó con una mujer indígena y se convirtió en uno de ellos. Guerrero es una figura fascinante, un español que se tatuó, se perforó el rostro, y defendió a los mayas contra los conquistadores. Fue un símbolo de la resistencia cultural. Mientras tanto, los mayas continuaban divididos en pequeños reinos. Algunos como Maní, Tulum, Sotuta, Bacalar o Itzamán tenían cierta autonomía y celebraban rituales con la misma intensidad de antaño. Pero ya no había ejércitos grandes ni ciudades monumentales. La civilización seguía viva, pero con cicatrices profundas. Aún así, su mundo interior seguía siendo inmenso. Los códices continuaban escribiéndose, aunque muchos serían pronto quemados. Los dioses aún eran venerados, los chamanes seguían interpretando los sueños, y el calendario seguía marcando el destino. Todo parecía estar intacto, hasta que las velas de los conquistadores comenzaron a asomarse en el horizonte. En sus visiones, los mayas veían caer una estrella. Un fuego que venía del este. El final del calendario no era el fin del mundo, como tantos creen hoy, era el fin de su mundo. El ciclo estaba por cerrarse, y con él, la historia de una civilización que había leído el tiempo con más sabiduría que ninguna otra. Capítulo 9. La conquista inconclusa, 1511-1697 después de Cristo. Los españoles no tardaron en llegar. Primero fue Francisco de Montejo, quien junto a su hijo intentó conquistar Yucatán entre 1527 y 1546. Pero a diferencia de los aztecas, los mayas no tenían un único centro de poder. Cada ciudad resistía por separado, cada cacique se atrincheraba en su bosque. Así comenzó una de las guerras más largas de la historia americana. La conquista de los mayas duró casi 200 años. El ejército de Montejo enfrentó una guerra de guerrillas. Los mayas conocían su tierra, usaban emboscadas, se retiraban y regresaban como la niebla. En muchas regiones, los españoles avanzaban de día y perdían terreno de noche. Las ciudades eran tomadas, pero los pueblos resistían. La selva era su mejor aliada. Las mujeres, los niños, los ancianos, todos sabían cómo sobrevivir y cómo luchar. En 1542 se fundó Mérida, sobre las ruinas de Teo, y se establecieron encomiendas. Muchos mayas fueron convertidos a la fuerza al cristianismo. Se destruyeron códices, se quemaron templos, y los dioses antiguos fueron reemplazados por santos. Pero en el fondo, en el corazón del pueblo, la fe en sus dioses no murió. Se escondió. Se disfrazó. Se fusionó con las nuevas creencias. La resistencia fue tan fuerte que aún en 1618, los itzáes de Tayasal, en Petén, actual Guatemala, mantenían una ciudad libre, independiente y con religión maya intacta. Fue recién en 1697, casi 2 siglos después de la llegada de los primeros españoles, que esta ciudad cayó. Con su conquista,
Finalizó oficialmente la era de las ciudades mayas independientes. Pero no fue un exterminio. Fue un silenciamiento. Los mayas no desaparecieron. Se mezclaron, se adaptaron, conservaron sus lenguas, sus calendarios, sus cantos, sus secretos. Se convirtieron en pueblos vivos que hoy, siglos después, siguen caminando sobre la misma tierra que veneraron sus ancestros. Capítulo 10. El legado que vive. 1697 después de Cristo. Actualidad. Aunque las ciudades mayas fueron cubiertas por la selva, aunque sus templos se desmoronaron y sus códices fueron quemados, el legado maya jamás murió. Hoy, millones de descendientes viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan lenguas mayas, siguen celebrando rituales, veneran a los abuelos y recuerdan los nombres de los dioses antiguos. Su cosmovisión sobrevive. Aún hay sacerdotes mayas que leen los calendarios. Aún hay mujeres que bordan en sus huipiles las historias del Popol Vuh. Aún hay niños que aprenden a contar con el sistema vigesimal y adultos que celebran los solsticios en los templos sagrados. El conocimiento astronómico maya sigue inspirando a científicos. Su arte se estudia en museos, sus códices en universidades, sus templos en las investigaciones arqueológicas. Y cada vez que alguien contempla el templo de Kukulcán en Chichén Itzá durante el equinoccio, ve cómo la serpiente de luz desciende, como hace siglos. La sabiduría de los mayas sigue viva en la piedra, en el cielo, en la sangre. Reflexión final. Los mayas no fueron solo una civilización antigua, fueron una conciencia que entendió el tiempo como un susurro de los dioses. Fueron hombres y mujeres que, sin la ayuda de metales, caballos o escritura occidental, lograron levantar pirámides perfectas, escribir con poesía sobre piedra, leer los cielos con precisión asombrosa y construir una cultura que desafía las leyes del olvido. No desaparecieron. Siguen entre nosotros. En sus lenguas vivas, en sus tradiciones sagradas, en cada rostro que habita las tierras que ellos sembraron de historia. Cada maya actual es la continuación de un linaje milenario, y cada templo que la selva abraza nos recuerda que hay conocimientos más antiguos que nuestras ciencias, más profundos que nuestros relojes y más sabios que nuestras prisas modernas. Que su historia no sea solo parte de un libro de texto, sino un espejo en el que nos veamos a nosotros mismos. Porque quizás, en este mundo fragmentado y rápido, necesitamos aprender de ellos, cómo vivir en armonía con el tiempo, con la tierra, con el alma. Si esta historia resonó contigo, si algo en tu interior se iluminó al escuchar los ecos del pasado maya, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete al canal para seguir explorando civilizaciones, secretos antiguos, sabidurías perdidas y el poder de nuestra historia común. Activa la campanita, comparte este video con alguien que ame la historia, y déjame en los comentarios, ¿qué es lo que más te impactó de la historia de los mayas? ¿Crees que aún podemos aprender algo de ellos hoy? Recuerda, el conocimiento no es pasado, es herencia viva. Y tú formas parte de ella.